La filosofía es algo innato, en el sentido de que los seres humanos hayan empezado desde el primer momento. La filosofía y el filósofo tuvieron que nacer en algún momento, tuvieron que aparecer en algún momento, tuvieron que ser identificados, no solamente como disciplina, sino también como aquel que dedica su vida a esa disciplina. Yo aproveché la pregunta del compañero en el sentido de cuál sería la diferencia con el sabio, porque es importante suponer que la filosofía, aunque aspira a la sabiduría, no pretende ser, de hecho, la condición de sabios. Sabios hay un poco. ¿Por qué remitirnos a eso? Porque en el caso de Spinoza en particular, es quizá entre los filósofos modernos en el que más se resiente ese vínculo entre la vida y la doctrina, entre lo que se es y lo que se enseña, entre lo que se predica y la existencia que se lleva. Spinoza, entre todos los filósofos contemporáneos, es uno de aquellos que apela a que la filosofía sea una transformación de uno mismo, una modificación de uno mismo, una alteración de uno mismo. Una alteración que se vea en todos los ámbitos de la existencia. Este vínculo entre doctrina y vida, en el caso de Spinoza, es particularmente importante y por eso nos referimos a la antigüedad, porque ese vínculo de la antigüedad era decisivo. ¿Qué es lo que aspira la filosofía de Spinoza? A transformar nuestras vidas para llevarlas a la perfección. Quiere decir, a convertirnos en un cierto tipo de vida que obedece en su vida a ciertos principios que él ha elegido como principios de existencia. Y la vida verdadera y la felicidad se mide justamente en esa concordancia, en ese vínculo entre lo que se es y la doctrina que se profesa. Entre los principios que hemos elegido para guiar nuestra existencia y nuestra existencia misma. Por eso un poco de desviación en un texto que me parece importante para subrayar esta característica de Spinoza. Spinoza pretende llevarnos a la perfección, pero eso quiere decir involucrarse en nuestra existencia, en nuestra existencia cotidiana, en nuestra forma de ser. Decíamos en la ocasión anterior, la filosofía de Spinoza, lo mismo que las filosofías antiguas, es una forma de ser. Sin duda, hay que trabajar intelectualmente. Como veremos, los conceptos de Spinoza tienen dificultades. Es necesario trabajar intelectualmente. En ese trabajo intelectual de Spinoza tiene que traducirse en un modo de ser, en un modo de existencia. En Spinoza no hay separación entre la doctrina y la vida, entre la doctrina y la realización de uno mismo, entre la doctrina y la felicidad. Por eso lo que hicimos esa desviación, para hacerle sentir que en esta filosofía en particular hay esa concordancia que la antigüedad exigía entre lo que se es y lo que se enseña, y una perfecta concordancia también entre lo que se predica y cómo se vive, qué clase de mundo es. Por eso hicimos esa desviación para decir todos somos seres pensantes. La primera filosofía que dijo eso fue el estoicismo de la antigüedad. Todo ser humano es por definición un ser pensante, escritor racional. Pero alcanzar el conocimiento supone un esfuerzo, supone un trabajo. Todos somos seres pensantes y todos podemos ingresar al conocimiento. Pero la única condición es que hay que cumplir un trabajo, un esfuerzo, hacer un trabajo en uno mismo para alcanzar ese nivel de conocimiento. Cierto, todos somos seres pensantes, pero el pensamiento inmediato no es la verdad. Eso es lo que vamos a empezar a superar. El pensamiento inmediato no es la verdad. Lo que uno cree de sí mismo no es la verdad. La verdad requiere trabajo, requiere una mente, requiere una cognición, requiere alcanzar un cierto nivel de intelecto.
Eso es lo que vamos a ver ahorita en la reforma del entendimiento, ¿no es cierto? Todos tenemos entendimiento, todos vivimos este mundo y lo aprendemos a través de primero de un acto pasivo. Pero eso no quiere decir que todos estamos ya en el conocimiento. Quiere decir que el conocimiento requiere un trabajo adicional para alcanzar ese. Dice lo que nos está diciendo. No basta pensar por uno mismo. La verdad no está en lo que yo creo. La verdad está en un trabajo que debe realizar el pensamiento para alcanzar el nivel más alto. Eso es lo que Spinoza va a decir. ¿Están de acuerdo? Vimos la primera forma de la percepción, ¿no? Llegamos al primer momento cuando dice Spinoza, vamos a revisar los modos de la percepción. Ya llegamos al apartado que es modos de la percepción e idea verdadera. Vimos el primero. El primer modo de percepción, dice Spinoza, refleja pasividad. Es decir, aprendemos de oídas a través, dice él, de signos arbitrarios. Aprendemos de oídas a través de signos arbitrarios porque hay un montón de cosas en nuestro entendimiento que simplemente nos son dadas sin que nosotros preguntemos ningún fundamento de ello. ¿Está en nuestro entendimiento? Sí, por supuesto. Hay muchísimos elementos en nuestras vidas que provienen justamente de ese simple aprendizaje en donde yo subrayo el término pasividad. Porque lo que Spinoza va a decir es alcanzar la idea verdadera es poner a activar el entendimiento. Es activar el entendimiento. Pero este primer momento es francamente pasivo, ¿no es cierto? Yo les decía la versión anterior, ya le preguntaron, ¿ya tuvieron a sus papás una prueba de ADN? No. Simplemente admiten que son sus papás, no sé. ¿Están seguros que nacieron en México? Que no fueron adoptados ni comprados en mi papá, ni traídos ignorantes, y con mis propias chinas, nada de eso. Todo eso es conocimiento, novedad. Y ese es el primer momento que vamos a discutir más adelante. El segundo, ¿cuál es? Hay la percepción que tenemos por experiencia vaga. Es decir, una experiencia que no está determinada por el entendimiento, sino que se llama así porque surge casualmente. Y como no tenemos ningún otro experimento que la contradiga, se nos ofrece como el común. Hay la percepción que tenemos por experiencia vaga, que es aquella que nos es dada efectivamente, y como no tenemos nada que la contradiga, pues la asumimos como verdadera. Por ejemplo, se nos va a poner el caso de que yo sé que los hombres son mortales. No lo sé por ningún estudio científico, no lo sé porque soy médico, no lo sé porque soy Nostradamus, lo sé porque he visto que todos los hombres tarde o temprano acaban muriendo, ¿no es verdad? Experiencia vaga quiere decir, otra vez, que recibo esa información, pero que esa información es dada nuevamente de manera pasiva. Ciertamente hay algo de actividad en el entendimiento, por lo menos hago la generalización de que todos los hombres son mortales, porque he visto que todos los hombres mueren. Pero es una generalización bastante simple, en la que el entendimiento sigue funcionando bajo el régimen de pasividad. Tercero, hay la percepción en que la esencia de una cosa es deducida de otra cosa, pero no adecuadamente, lo cual sucede cuando en efecto corregimos la causa o cuando concluimos algo de universal al que siempre le acompaña determinada propiedad. Aquí tenemos una percepción de la esencia de una cosa que es deducida de otra, pero no adecuadamente, dice Spinoza, porque efectivamente echamos a andar el entendimiento y vinculamos un efecto a una causa. Pero, y esto lo va a discutir largamente Spinoza, cuando partimos del efecto, no necesariamente conocemos la causa. Cuando nosotros partimos de un efecto, cuando nosotros partimos de una percepción, quizá podamos, dice él, discernir en cierto modo la causa que lo produce, pero no necesariamente esto se hace de manera adecuada. Pongamos un ejemplo, Spinoza va a poner el tamaño del sol, pero pongamos otro. ¿Mañana va a salir el sol?
¿Qué diría? Sí, no. Pero vamos a ver si podemos describir la causa. Vamos a ver si podemos describir por qué mañana saldrá el sol. ¿Dónde salió el sol hoy por la mañana? Señalen con su dedo. Ni se fija. El ingeniero tan pasó que ni se fija, salió por acá. Ese es el oriente. Por ahí sale el sol, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está el sol ahorita? Señalen con su dedo, por favor. ¿Dónde va a estar el sol en la tarde? ¿Qué se movió? La tierra. No me conteste con lo que saben, sino con lo que ven. El sol es el sol. El sol. Si nosotros nada más nos fijamos en lo que pasa, dice Spinoza, pues a lo mejor podemos describir la causa, pero no adecuadamente. Si los hombres creyeron durante milenios que el sol se movía, pues es porque tenían esa percepción, ¿cierto? Lo que uno ve es que el sol se mueve. Lo que uno no ve es que lo que se mueve es la tierra. Si eso uno no lo ve. ¿Ven lo que está diciendo Spinoza? Claro, yo tengo una percepción. Y esa percepción me indica que hay una causa. Hay algo que yo puedo inferir a partir de la percepción que tengo. El problema es que cuando parto del efecto, cuando parto de la manifestación, no necesariamente encuentro una causa adecuada, como el ejemplo que se acabó de decir. Si yo parto de una percepción, como por ejemplo, ¿qué es lo que se mueve entre el sol y la tierra? Y lo que se mueve es el sol, eso es lo que nos dicen los sentidos, ¿no es verdad? Cuando me dijo alguien lo que se mueve es la tierra, lo que está respondiendo es con lo que sabe, no con lo que ve. Es distinto. Si sé lo que está diciendo Spinoza, hay un modo de percepción que consiste efectivamente en que echamos a andar el experimento y pasamos del efecto a la causa. Pero este pasaje no necesariamente es adecuado. Algunas veces, si nos dice la causa, dice Spinoza, pero las otras veces no. Y en todo caso, no es una idea verdadera, porque es una idea que no puede justificarse adecuadamente. De manera que ya tenemos tres formas de percepción. Una, la de oídas. Dos, por experiencia vaga. Tres, por una suerte de deducción que hacemos del efecto a la causa. Pero ninguno de ellos nos acerca a la verdad. Ninguno de ellos nos acerca a la verdad, porque el entendimiento sigue actuando de una manera relativamente pasiva. Cuando vinculamos un efecto a una causa, el entendimiento ya está más activo, pero todavía no tiene los elementos para asegurar que alcanza la verdad. ¿Sí se lo que está diciendo? Estamos examinando la manera en que se forma de que nuestro entendimiento, nuestras ideas. ¿De qué manera nuestro entendimiento se van formando las ideas? Cuarto, hay finalmente la percepción en que una cosa es percibida por su sola esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Hacia allá vamos. Hay finalmente, dice Spinoza, la percepción en que una cosa es percibida por su sola esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Allá nos acercamos a llegar verdadero. Es cuando una cosa es conocida por su esencia o por su causa próxima, es decir, por la causa que está vinculada con el efecto que estamos examinando. 20. Ilustraré todo esto con ejemplos. Es una experiencia vaga y sin embargo, eso no es clase de conocimiento. Entonces, ahorita vamos a llamar a todos estos de un cierto modo, como lo va a hacer Spinoza, pero ahorita lo que me interesa es que vean los ejemplos que está dando sobre esos modos de percepción. ¿Qué nos dice el 21? El ejemplo es muy interesante porque ya Spinoza está preparando lo que va a desarrollar después. Nosotros, por esa unión entre efecto y causa, podemos percibir, por ejemplo, que el alma está vinculada al cuerpo. Ciertamente, cuando
Cuando el defensa de Guadalajara le pega una patada al imperio de la Tierra de América, pues vemos que sufre no solamente en el cuerpo, sino en el alma. Decimos, sufre el cuerpo y alma. Y ya sabemos cómo está vinculado el cuerpo y alma con eso. No, sabemos que hay una vinculación. Esto es importante porque Spinoza ha puesto justamente a tratar de mostrar qué es el alma y por qué el alma es una afección del cuerpo. Pero por ahora lo que nos dice es, la experiencia nos enseña que hay un vínculo entre el alma y el cuerpo, entre la sensación y la afección, que hay un vínculo entre el afecto y la materialidad de nuestro físico. Hay ese vínculo y lo sentimos por una relación causal, es decir, sabemos que la patada afecta el tobillo, pero también el muslo, y sin embargo todavía no sabemos cuál es la relación entre el cuerpo y el alma. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? El cuarto ejemplo es el parágrafo 22. Y nos dice ahí, porque ahí la cosa ya es más complicada. Por ahora nada más es 2 más 3, que 2 líneas paralelas y tal. Miren, este parágrafo es importante porque Spinoza va a decir una cosa y ya está mucho más dentro de su filosofía. Dice, finalmente, una cosa es percibida por su sola esencia. Cuando, por el hecho de que he conocido algo, sé que es conocer algo. O por el hecho de haber conocido la esencia del alma, sé que está unida al cuerpo. Lo voy a entender. Por el hecho de que he conocido algo, sé que es conocer algo. Spinoza está diciendo, hay una clase de percepción, hay una clase de funcionamiento del entendimiento, en el que cuando comprendo algo, comprendo que he comprendido. O bien, tengo la certeza de que he comprendido. Tengo la certeza de que eso lo he comprendido. Está funcionando el entendimiento que se une en ese momento a la certeza. Certeza es que sé que he comprendido. Conocimiento es la comprensión. Pero aquí se han unido ya conocimiento y comprensión. ¿Sí? A ver, déjenme poner su ejemplo para que vean lo que estaba queriendo decir. No sé, va a ser muy importante. ¿Saben ustedes hacer quebrados? No eso es hermano. Seguro que no se fueron las matemáticas, porque no veían entonces decidió filosofía, porque pues aquí no hay. Ya no es siquiera una derivada, ¿no? Quebrados. Cuando su maestra de primaria les ponía un quebrado y no sabían estar quebrados, ¿cómo se sentían? ¿Qué les decía el entendimiento? ¿Qué les decía el alma? Cuando en cambio su maestro de primaria les ponía un quebrado y sabían hacerlo, ¿qué sentían? Solo de niño, ¿quién sabe eso? Pinchitos, ¿no? Estaba perpigado, ¿no? Fíjense, cuando les ponían una tarea de quebrados y la hacían en su casa, ¿sabían antes de entregársela a la profesora si estaba bien o mal o no? ¿No? O sea, necesitaban que la profesora les dijera, ¿está bien? Eso quiere decir que no sabía, ¿no? Estaba quedando de los límpados. Sí, fíjense, lo que está diciendo Spinoza es, cuando les ponen una tarea para hacer quebrados y hacen el quebrado, ustedes saben si saben o no saben. Antes de entregárselo a la profesora, ya saben si saben o no saben. Porque el saber crea, decir Spinoza, esa convicción de que sí. Cuando sé algo, sé que sé algo. Cuando no sé algo, sé que no sé algo. ¿Por qué? Porque el entendimiento me dice, eso que estás produciendo
no tienes completa conciencia de él. Si ustedes necesitan entregarle la tarea a la profesora para ver si el quebrado está bien, es porque no saben lo que están haciendo. No importa. Cuando saben lo que están haciendo, antes de entregar el quebrado, saben que está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el entendimiento, dice Spinoza, cuando llega al conocimiento, tiene un funcionamiento tal que les provoca la certeza de saber. Esto es muy importante, porque si no se lo están diciendo decir, sí, miren, la verdad existe, pero existe en el funcionamiento del pensamiento. Existe cuando el pensamiento, al funcionar, sabe que sabe, sabe que sabe, y sabe que sabe que sabe. Cuando no sabe, sabe que no sabe. A veces tampoco sabe que no sabe. Cree que sabe. Cree que sabe. Fíjense, Spinoza está empezando a hacer un juego que es muy interesante con Spinoza. Lo que Spinoza está diciendo es, mire, vamos a ver cómo el entendimiento tiene un funcionamiento interior tal que le indica cuál es la idea verdadera. ¿Cuánto tiene la idea verdadera usted o no? No es necesario que lo diga alguien desde fuera. Es el entendimiento en su propio funcionamiento el que le va a indicar la verdad o la falsedad de lo que usted cree saber. ¿Sí? De manera que por Spinoza se puede decir, el que sabe, sabe que sabe. ¿Están de acuerdo? Cuando ustedes hacían sus quebrados en su tarea en casa, antes de entregarlo, ya sabían que estaba bien, o ya sabían que no sabían y le tiraban pues, a lo loco, ¿no? A ver si pega. Pero ese a ver si pega, pues pegaba a veces y otras veces no pegaba, porque si no conocen la idea de hacer quebrados, la posibilidad que acierten es muy baja. ¿Están de acuerdo? El que sabe, sabe, sabe que sabe. El que sabe, que sabe, que sabe, sabe que sabe, que sabe que sabe. ¿Por qué? Porque el régimen del entendimiento es de tal naturaleza que produce en él su propia justificación, que produce en él la fuerza de su propia verdad. Ahí es donde Spinoza está trabajando. Vamos a modificar nuestro entendimiento para que nuestro entendimiento y su funcionamiento produzca las ideas verdaderas y sepa que sabe. Hacia allá vamos, hacia la idea verdadera. Cuando alguien sabe, sabe que sabe. Cuando alguien sabe, sabe que antes no sabía. ¿Están de acuerdo? Cuando ustedes saben, hacen un quebrado, se dan cuenta que antes no sabían. El conocimiento indica el no conocimiento, eso también lo va a decir Spinoza. El conocimiento indica a su otro, a la ignorancia. La ignorancia no se dice a sí misma, no puede. Cuando uno ignora, ignora que ignora. Pero cuando sabe, sabe que ignoró. ¿Sí se ve lo que estoy intentando decir? No es un juego de palabras, es un juego teórico. Cuando sabe que antes no sabían. Porque el saber indica el no saber. El no saber no se indica a sí mismo. La ignorancia no se conoce a sí misma, justo porque es ignorancia. La ignorancia solo se conoce desde el saber, porque cuando alcanzan el saber se dan cuenta que no sabían. ¿Sí me explicó? Más aún, el que sabe, sabe que no sabía y sabe por qué no sabía. Es decir, detecta las condiciones por las cuales en su pensamiento había un obstáculo que no podían hacer. Sabe, no solamente que no sabía, sino que ahora sabe por qué no sabía, qué era lo que ignoraba, cuál era el punto que era ignorante. ¿Sí se ve? Spinoza está diciéndoles algo que es muy importante. La verdad indica el error en la inversa. El error no se corrige a sí mismo, solo se corrige desde la verdad. Eso es lo que Spinoza va a defender.
Vean ustedes, está empezando a mostrar el funcionamiento del intelecto. Sabe que sabe. El que sabe que antes no sabía. Y el que sabe por qué antes no sabía. Porque la verdad empieza a indicar el error. Porque la ignorancia es un estado del entendimiento que se corrige a través de la verdad. Cuando alcanzan la verdad les indica esos movimientos anteriores del entendimiento que no alcanzaban todavía su plena justificación. Y hacia allá vamos, hacia la idea verdadera, hacia el movimiento del entendimiento que produce las ideas verdaderas. Por ejemplo, los Spinoza, 2 más 3 son 5. Es una regla que sabemos que es verdad. ¿La podemos demostrar? Aunque los matemáticos tardaron mucho tiempo, tuvieron que construir un sistema axiomático para demostrar que así es. Se hizo hasta el siglo XIX, ¿no creen ustedes que nacimos con que 2 más 3 son 5? No. Esa es una convención, pero es una convención que había que demostrar. Los matemáticos solo quedaron conformes cuando aparecieron los teoremas de la aritmética, que es una formalización exactamente igual que todas las matemáticas, que muestran que esa es la regla que hay que seguir. Eso no está en nuestras cabezas preliminares, obedece a una convención, pero es una convención demostrable. Eso es lo que está diciendo Spinoza. La verdad es, déjenme decirlo de una manera un poco más interesante. La verdad es una producción del entendimiento. La verdad es un movimiento del entendimiento para alcanzar las ideas verdaderas. No es un movimiento innato, es un movimiento que requiere trabajo. Volvamos atrás. Todos somos seres pensantes, pero alcanzar las ideas verdaderas supone echar a andar el entendimiento de un cierto modo. Y eso es lo que Spinoza se ha propuesto, reformar nuestro entendimiento para abandonar todas esas creencias de oídas, de experiencia vaga, de vínculos injustificados causales, para por fin alcanzar la acción del entendimiento que produce ideas verdaderas. Y ahí va a avanzar Spinoza en la producción de ideas verdaderas. Cómo reconocer una idea verdadera, cómo separar una idea de un verdadero. El tema amigo a veces Spinoza sabemos reconocer que nuestro entendimiento está siendo sí. Bueno, esta idea de que la verdad sabe que sabe, o quien posee la verdad sabe y sabe que sabe, me suena un poco como a decir que quien sostiene la verdad puede a su vez justificarla, ¿no? Y bueno, eso no me trae algo de problema de decir qué tantos criterios debe tener esa persona para justificar eso y a su vez hasta qué punto debe justificar esas ideas que justifican la idea, no se me doy a entender, o sea, la postura que está proponiendo Spinoza me parece muy, ¿cómo le llamo? Como una postura integralista del conocimiento, o sea, realmente tener muy claras nuestros criterios de justificación, el tener modos de demostrar aquello que yo sé. Y bueno, ¿hasta qué punto diría, por ejemplo, Spinoza que es verdadera una idea o bajo este presupuesto de que necesito conocer aquello que valida mi idea, o sea, aquellas creencias o aquellas verdades que justifican mi idea? No sé si me... Sí, te das completa. Y para allá vamos. Lo que Spinoza va a mostrar es el funcionamiento del entendimiento es tal que por su propio movimiento produce su propia justificación. Vale. Una idea verdadera, ahorita voy a hablar de eso para que vean lo que quiero decir. Según Spinoza, lo que estamos planteando es que tú llamaste internista esta demostración.
en cierto modo tienes razón. Spinoza está diciendo, una idea verdadera es aquella idea que puede autojustificarse en su vínculo con otras ideas. La verdad no es la correspondencia de una idea con un mundo externo. La verdad para Spinoza es el vínculo que la idea tiene con otras ideas para autojustificarse. Mostrar justamente lo que dices, que puedo justificar mi afirmación con otras ideas que legitiman a la siguiente a través de un acto meramente del entendimiento. Déjenme, les voy a poner un ejemplo con que lo quiero decir, para que no se hagan yo. Un arquitecto construye una casa. ¿No? Cuando construye una casa, lo que Spinoza está diciendo, ¿cuál es la verdad de vuestras dos afirmaciones? Para hacer la casa hay que calcularla. Una casa de habitación normal no requiere cálculos, no hace cualquier albañil, pero en general ya un edificio requiere un cálculo. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es verdadera? El edificio no se cae porque el cálculo es verdadero, o el cálculo es verdadero y por eso el edificio no se cae. El edificio no se cae, el cálculo es verdadero. Veo que si vosotros aquí piensan, el edificio no se cae porque el cálculo es verdadero. O a la inversa, el cálculo es verdadero porque el edificio no se cae. ¿Qué es lo que justifica qué? El cálculo justifica que existe. ¿No? El cálculo justifica que sea ahí el edificio. El cálculo justifica, pero fíjense lo que están diciendo, Están diciendo, antes de actuar, el pensamiento sabe lo que va a pasar. Antes de parar la primera piedra, el arquitecto sabe que el edificio quedará en su lugar. Todos lo saben. Porque el cálculo es verdadero. No ha hecho nada. No ha puesto la primera piedra. Pero si el cálculo es verdadero, el edificio no se va a caer. No necesita del edificio para asegurar que el cálculo es verdadero. El cálculo es verdadero justo porque tiene movimientos de autojustificación, porque ha sido elaborado a través de un proceso de entendimiento que nos permite decir que cuando yo calculo una trave o una columna de ese tamaño, yo sé lo que va a resistir. No necesito la columna para saber lo que va a resistir. Yo ya lo sé. ¿Y por qué lo sé? Cálculo. Spinoza les está diciendo, pero vean que está en juego aquí el problema de la verdad. La verdad no es que mi pensamiento coincida con las cosas. La verdad es que mi pensamiento sea capaz de producir en sí mismo el discurso justificatorio de la verdad. Claro que tengo que ir al mundo, tengo que construir el edificio, pero antes de que el edificio esté en pie, el arquitecto sabe, o el ingeniero sabe, que no se va a caer, porque el cálculo es verdadero. ¿Sí se ve? Esta es una posición racionalista muy potente, porque lo que nos está diciendo es, la verdad existe como un acto de pensamiento, como un acto del entendimiento, por la fuerza del entendimiento. Y podemos producir ideas verdaderas, porque la potencia que tenemos de pensar es capaz de producir ideas que se autojustifican, que se autodefienden, que se autolegitiman. Sí, pero en un primer momento no sería al revés. O sea, en un primer momento me refiero a antes de saber que hay un cálculo para construir edificios y no tenemos ese cálculo, que no, el hecho de que el edificio no se caiga pero nos da una multitud de opciones de posibles cálculos, y entonces al momento de ver que un edificio sobrevivió, o sea, construimos un edificio con un cálculo, construimos un edificio con otro cálculo, otro con otro cálculo, y no sabemos cuál es el bueno. Entonces, la que sobreviva permite que podamos sacar de un cálculo que el hecho de que el edificio pueda hacer. A ver, tengamos un momento en lo que tú dices. Antes de que hubiera cálculo, ¿había casas? Sí, pues sí, ¿no? Obviamente. Pero esas ideas que llevaban a una casa
¿Eran ideas por experiencia vaga, oídas? ¿Cómo eran? Por experiencia vaga. Por experiencia vaga. Porque no hay una certeza de que esa misma casa o esas condiciones soporten otras condiciones, nuevas condiciones que van a cambiar estructuras que no conocemos precisamente porque no. Un maestro de aquí de Iztapalapa puede construir una casita de habitación pequeña sin saber cálculo. No. Y sí, lo hacen todos los días. Todos los días. ¿Ustedes creen que los canchanchanes de aquí de Iztapalapa saben cálculo? No. Por ejemplo, ha aprendido que si va a hacer una losa de este tamaño, pues necesita una cierta estructura de hierro, necesita cierto tipo de concreto, no sé qué, pero no sabe calcular. Esta es una experiencia vaga, ¿no es cierto? No sabía eso. No sé. No sabía, esa experiencia vaga. Puede ser que resulte, pero podemos asegurar que va a resistir. La humanidad empezó justamente por experiencia vaga, ¿no es cierto? No nació con el cálculo en la cabeza. Tuvo que aprender a hacer las cosas gradualmente. ¿Se le cayeron muchas veces? Por supuesto que sí. Experiencia vaga también es una forma de conocimiento, pero el problema es una forma de conocimiento que no puede asegurar acertada. Pues sí, el maestro de obras de Iztapalapa no va a construirlo bien. No. Pues yo que ustedes no decían, no, mejor el concepto del arquitecto, ¿no? ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos diciendo? No se va a tratar de explicar y decir, cierto, la humanidad no nació con un cálculo en la cabeza. Pero la elaboración del cálculo tampoco salió de estar construyendo edificios que se caían. El cálculo empezó su propio desarrollo en el horizonte estricto del pensamiento y se fue constituyendo por eso independientemente de los edificios que construyamos o que dejamos de construir. No sé si me estoy explicando. Vamos un poco más atrás para que veamos lo que estoy diciendo. Los arquitectos medievales lograron construir unas ojivas espléndidas. ¿Las han visto? ¿Han visto iglesias medievales? Tienen unas cúpulas impresionantes, algunas de ellas de una finura extraordinaria. ¿Creen ustedes que así nació la cosa? Nomás llegó el fulano y, a ver, vamos a ponerle aquí, tú córtale acá y córtale allá. ¿Así sería? No. Se requirió, por ejemplo, la arquitectura románica. La arquitectura románica, la arquitectura más o menos de los siglos VIII, X, la arquitectura románica empezó a construir cúpulas y aprendió gradualmente a hacer una cúpula. Y por experiencia vaga, por experiencia no es real, se fueron construyendo cúpulas cada vez más atrevidas. Con la Edad Media viene un enorme progreso porque se dan cuenta la cúpula es una cosa que tiene un empuje que no es vertical. La cúpula tiene un empuje que es lateral. Cuando se dieron cuenta de eso, lo que hicieron los arquitectos medievales es hacer una cúpula muy larga y luego ponerle un contrafuerte para evitar justamente el movimiento que va en la otra dirección. Sale en geometría, pero es el cambio. La humanidad fue gradualmente construyendo, por experiencia vaga, edificios cada vez más atrevidos. Pero el cálculo se desarrolló no a través de esas experiencias, sino a través de las matemáticas. Claro, necesitamos conocer la existencia de materiales, por ejemplo. Sí, un arquitecto tiene que saber un concreto de ciertas características va a resistir una cierta fuerza que otro concreto no va a resistir. Un arquitecto tiene que saber, por ejemplo, que una barra de acero de cierta dimensión va a tener una resistencia y una flexibilidad distinta a otra barra de acero con otra dimensión. Pero eso tiene que estar justificado en el orden del pensamiento de las matemáticas. ¿Sí saben lo que estoy intentando decir? Claro que los seres humanos aprendieron a actuar en el mundo antes del conocimiento. Pero para que el conocimiento fuese verdadero, era necesario que elaboraran los instrumentos intelectuales de ese conocimiento. ¿Sí? Déjenme daros otro ejemplo que me sirve casi siempre los dos. ¿Cuándo vino por primera vez la Tierra se mueve?
¿Cuándo lo vimos? Pues sí, lo pasaba. ¿Cuándo lo vimos? De verlo entre los pecadores desde que ¿Ya ven? ¿Desde cuándo lo sabemos? Desde Copérnico.